Para nuestra primera aplicación vamos a hablar de mecánica cuántica, es decir, física cuántica o química cuántica dependiendo de cuál sea la aplicación. Para entender de qué se trata y cómo usar los números complejos, primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre física clásica, para después hacer una analogía con cómo funciona la cuántica. Muy bien, en física clásica nos interesa estudiar el movimiento de los objetos, macroscópicos, grandes. Entonces podemos imaginar un caso de estudio en donde tengamos una especie de catapulta que va a arrojar una piedra a lo largo del aire, por el aire. Nos puede interesar medir muchas cosas de esta piedra. Por ejemplo, puede ser la altura, puede ser, digamos, los componentes X e Y horizontales, pero en este caso particular me va a interesar medir una sola cosa para simplificar el problema. En este caso voy a poner que desde el origen en donde se lanzó esa piedra, voy a estudiar su alcance instantáneo, que le voy a poner el nombre de variable X. O sea que la piedra va a ir recorriendo el espacio y a mí me va a interesar solamente guardar cuál es el alcance en ese momento. O sea que 3 puntos en el espacio se me convierten en 3 puntos en una recta de una sola dimensión. ¿Cómo se trabaja esto? Para poder obtener los valores de X en función del tiempo, vamos a tener una ecuación que nos ayuda a utilizarlo. En este caso, la ecuación es la segunda ley de Newton y nos indica que la sumatoria de las fuerzas aplicadas en X sobre esa piedra va a ser igual a masa por aceleración. Y eso es lo que nos dice cómo va a moverse X. Sin embargo, X no aparece en ningún lado de esta fórmula. En realidad está implícito porque la aceleración es la derivada segunda de X. Si no saben lo que es la derivada segunda, no importa. Lo importante es que con esta ecuación podemos obtener X. Entonces, en mecánica clásica, en física clásica, tenemos la ecuación y a partir de esa ecuación, cuando la resolvemos, el resultado nos va a dar el X en función del tiempo. ¿Qué pasa en física cuántica? En física cuántica se estudian partículas microscópicas como podría ser un electrón. Vamos a hablar del electrón en todo momento para usarlo de ejemplo. No nos va a interesar saber qué le pasa a la posición del electrón en todo momento, sino que vamos a ir un poco más allá porque resulta ser necesario. Si el electrón puede estar en distintos lugares, como puede ser esos valores de X posibles, solamente que a una escala microscópica, vamos a poder analizar la probabilidad de que el electrón esté en un lugar o esté en otro. Eso se llama densidad de probabilidad y luce más o menos así. Voy a hacer un gráfico de ejemplo. Bien, esta densidad de probabilidad es alta cuando hay gran probabilidad de que el electrón esté ahí y baja cuando hay baja probabilidad. Por ejemplo, esta nos dice que hay alta probabilidad de que el electrón esté cerca de X1, alta probabilidad, aunque menor, de que el electrón esté cerca de X2, hay cierta probabilidad pequeña de que esté en el medio y hay baja probabilidad de que esté por fuera de ese rango. Esto entonces se denomina con la letra ρ, es una letra griega, y se llama densidad de probabilidad. Y atentos, atentas, que esto es simplemente para un determinado tiempo, digamos para el tiempo 1. ¿Cuál es el equivalente de la piedra de este gráfico? Es simplemente este punto, que estará a tiempo 1, y en realidad de ese punto solamente el valor X. O sea que un punto de estos, en física clásica, es un gráfico de estos en física cuántica. Eso es lo que nos va a interesar describir. Así que si yo quiero tener los 3 puntos o varios, los 3 puntos o varios puntos equivalentemente en física cuántica, voy a necesitar tener varios gráficos de estos para distintos tiempos. Bueno, ¿y cuál es el análogo en física cuántica de la ecuación de Newton? Se llama ecuación de Schrödinger y dice lo siguiente. La unidad imaginaria por una constante que se llama h barra, eso no importa,
por una operación que se llama derivada de la función de onda, que lo voy a marcar con azul porque la vamos a tomar como algo importante, igual a un operador, que es un concepto matemático que se verá más adelante, igual a esa función de onda. ¿Qué quiero que vean de todo esto? Acá hay un montón de cosas nuevas que no van a importar, pero quiero que sepan que es el equivalente de la ecuación. ¿Y cómo va a funcionar? Dijimos que la ecuación, en el caso de la de Newton, una vez resuelta, nos daba X, que era lo que nos interesaba saber del cuerpo estudiado. Podríamos pensar que esto nos va a dar la densidad de probabilidad, que es lo que nos interesa estudiar del cuerpo. Sin embargo, no nos va a dar esa densidad de probabilidad de manera directa. El resultado de esa ecuación nos va a dar esta función que yo marqué en azul, que se llama función de onda. Y la característica que tiene esa función de onda es un número abstracto complejo. Es un número complejo. Entonces, ¿cómo funciona la física clásica? Resuelvo la ecuación de Newton, me da X, que es lo que yo estaba buscando. Y la cuántica, resuelvo la ecuación de Schrödinger, me da la función de onda, y con esa función de onda obtengo la densidad de probabilidad. ¿Cómo se obtiene cómo transformo este resultado en la densidad de probabilidad si esto es un número complejo y esto es un número real? Bueno, hay una relación que es la siguiente. La densidad de probabilidad va a ser la función de onda multiplicado su conjugado. O dicho de otra forma, por las propiedades que tienen los números complejos, va a ser el módulo de la función de onda al cuadrado. Así que ahí tenemos la manera de resolverlo. Y hay una cosa interesante de que esto obligatoriamente tenía que ser un número complejo. No había forma de directamente sacar un número real de ahí adentro. Veamos por qué. Lo vamos a ver desde la ecuación. Si tenemos que esto es un número... Si esto fuese un número real, del lado derecho tendríamos obligatoriamente un número real. Como cuando decimos a más bi para complejos, el bi es 0. O sea que esto es un número completamente real. Le voy a poner la letra A. Del lado izquierdo, si se fijan, acá tenemos todo esto, que es un número real, y me está dando sí por ese número real. Con lo cual, acá me queda que un número completamente imaginario es igual a un número real, lo cual es absolutamente absurdo de plantear. Ese absurdo nace de decir que la función de onda y sus funciones derivadas o sus magnitudes relacionadas son números reales. O sea que si decimos que la función de onda es un número real, no nos va a funcionar. En cambio, si decimos que es un número complejo, hay muchas opciones de decir que tenga un número complejo por otro número complejo igual a otro número complejo. Esto sí tiene solución. Entonces ahí vemos la obligatoriedad de que esta función de onda sea un número complejo. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo luciría esta función de onda, pero primero quiero decirles cómo interpretarla, porque la densidad de probabilidad es algo real y medible, así como la posición. Uno lanza una piedra y puede ir midiendo el alcance o cualquier detalle de sus magnitudes, por ejemplo la altura. Esta densidad de probabilidad uno puede arrojar electrones en un detector de electrones y con estos experimentos repetitivos puede ir detectando dónde hay más probabilidad de que estén y menos probabilidad de que estén y terminar armando esa función. O sea que es completamente medible. Lo que no tenemos forma de ver es esta función abstracta que es la función de onda y que resulta ser tan importante para resolver el movimiento de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensarlo? Podemos llegar a pensar que la función de onda es simplemente una
una propiedad intrínseca de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, un electrón. El electrón va a tener una propiedad intrínseca y tangible, que es masa. Otra propiedad intrínseca y tangible, que es la densidad de probabilidad. Y otra propiedad intrínseca y abstracta, que es esta función de onda. Pero ojo, abstracto no es igual a inexistente, porque ya vimos que cuando hacemos el módulo al cuadrado de esos números complejos, de esa función compleja, nos va a dar la densidad de onda. Así que esto de acá también valía para la roca. La roca tenía también una masa, una posición, y bueno, como no existe en física clásica, no existe algo similar a la función de onda. Por eso es que es nuevo, diferente y quizás más complicado. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que esta función de onda, cuando yo resuelvo esta ecuación de Schrödinger, nos da un resultado. Si ustedes resuelven esto para una caja en donde el electrón solamente puede estar dentro de la caja, pero jamás puede atravesar sus paredes. Acá ponemos un electrón que va a estar dando vueltas, por así decirlo, porque ya sabemos que no tiene una posición, sino que tiene una densidad de probabilidad. Entonces acá ponemos un electrón a ver qué sucede, y lo que sabemos es que no vamos a poder encontrarlo por fuera de la caja. Cuando uno plantea esto con la ecuación de Schrödinger, el resultado es una función de onda de este estilo. Tenemos A por seno de A por X por E a la menos alfa T. Perdón, menos alfa I T. Era importante porque ahora vamos a reconocer qué parte es compleja y qué parte no es compleja. Muy bien, entonces acá resulta que la función de onda es una sumatoria de dos números complejos. ¿Por qué digo números complejos? Acá vemos que está la forma exponencial del número complejo del primer término, la forma exponencial del número complejo del segundo término. Van a tener un ángulo alfa t, porque ahí está la i. Acá este va a tener un ángulo menos beta t, el otro era menos alfa t. ¿Y cuál va a ser el módulo? El módulo va a ser a por seno de ax y b por seno de bx. En este caso, esta función de onda la estoy dando como número complejo en función del tiempo. Nuestra variable va a ser justamente el tiempo. ¿Y cómo se puede interpretar? Cuando uno toma esto y lo multiplica por el conjugado, vamos a tener el conjugado de esta función, que va a tener el mismo módulo, pero el ángulo opuesto. En donde decía menos alfa y t, pongo alfa y t. Y en donde decía, el módulo es el mismo, menos beta y t, coloco beta y t. Cuando multipliquemos estos dos, nos va a dar el módulo al cuadrado. Y nosotros vamos a poder hacer una observación de cómo varían estos módulos en función del tiempo. Y ahora sí, vamos a... ese proceso de hacer la multiplicación y de seguir en función del tiempo nos va a dar distintas funciones que podemos graficar, que es la densidad de probabilidad. O sea, vuelvo acá, la densidad de probabilidad, que va a ser un número real, es esta por esta, que me va a dar un número completamente real igual al módulo de lo que sea que tengamos en el momento al cuadrado, de la función de onda al cuadrado. ¿Cómo luce esto? Vamos a ver. Acá tenemos esa función y cómo está evolucionando en el tiempo. Notablemente, lo que pasa es que puede estar solamente entre 0 y 20, que es como la longitud de la caja que puse, las unidades no importan. Y acá estamos viendo ese gráfico que había mostrado anteriormente, pero cómo cambia en función del tiempo. Vemos que el electrón encerrado en esa caja, en realidad parece como que está haciendo un vaivén, pero no es que tiene una posición definida, no es que siempre vamos a encontrarlo acá y va a rebotar para allá y va a rebotar para acá, sino que ese rebote simplemente se traduce
en más probabilidad de encontrarlo acá o más probabilidad de encontrarlo en otro lado. Y de eso se trata la mecánica cuántica.